1 de abril de 1816, Jane Austen escribió una carta al reverendo James Stanier Clark, que ocupaba el prestigioso puesto de bibliotecario real. La correspondencia entre ambos dio comienzo después de que Austen aceptara la invitación del entonces príncipe regente, que más tarde sería coronado rey con el nombre de Jorge IV, a visitar la biblioteca de Carlton House. El reverendo Clark ejerció de anfitrión durante dicha visita y alabó las obras de Austen, de las que el príncipe regente era gran admirador, hasta el punto de tener una colección de ellas en cada una de sus casas. Austen recibió además la sugerencia de dedicar alguna de sus futuras obras a Su Alteza Real, y aunque la autora no tenía en demasiada estima al príncipe regente, por su fama de despilfarrador y mujeriego, decidió actuar con cautela e incluyó dicha dedicatoria en la novela Emma, publicada solo unos meses después de esta visita. En varias de sus cartas, el reverendo Clark le ofreció a Jane Austen diversas sugerencias sobre temas y tramas a tratar en sus novelas. Augurándole un gran éxito, se accedía a componer dichas obras. Austen declinó cortésmente tales sugerencias, declarándose incapaz de llevar a cabo dichos trabajos. Finalmente, ante la insistencia del bibliotecario real, Austen optó por darle una respuesta clara y contundente, recogida en la carta que mencionamos al principio. En ella leemos la siguiente afirmación: «No, debo ser fiel a mi estilo y seguir mi propio camino, y aunque es posible que de esa manera nunca vuelva a tener éxito, estoy completamente convencida de que fracasaría si actuara de otro modo». Jane Austen optó por ser fiel a su estilo, aunque eso pudiera alejarla del éxito. Austen fue mujer y escritora, en una época en la que ambas condiciones suponían una limitación. Sin embargo, no cedió a las presiones sociales, ni se dejó vencer por los obstáculos. Decidió seguir adelante siendo fiel a sus principios. El tiempo ha demostrado que su decisión fue la correcta y que, lejos de conducirle al fracaso, la fidelidad a su estilo la convirtió en una autora inmortal, cuyas novelas siguen siendo vigentes, más de 200 años después de ser publicadas. En esta presentación realizaremos un breve análisis de la figura de Jane Austen como mujer y escritora en la Inglaterra de la Regencia. Para ello, comenzaremos ofreciendo un breve contexto sociocultural de su época, con atención especial a la situación de las mujeres durante esos años y al género literario de la novela. Posteriormente, explicaremos algunos datos biográficos de Austen que nos ayuden a comprender con más profundidad el contexto en el que se desarrolló su labor creativa. A continuación, comentaremos brevemente los rasgos más relevantes del estilo literario de Jane Austen y de la temática de sus novelas. Finalmente, ofreceremos nuestras conclusiones. En la época en la que vivió Austen, los miembros de la sociedad alta y de la aristocracia inglesa basaban su economía fundamentalmente en las rentas que les propiciaban sus posesiones, ya fueran tierras de cultivo, bosques, casas u otros bienes, con la finalidad de mantener y acrecentar esas posesiones sobre las que se constituía la honorabilidad y el rango de un apellido. A la muerte del cabeza de familia, las tierras y demás bienes pasaban a un único heredero, que solía ser el primogénito de los varones. El ejército, la marina, la abogacía o el clero eran las opciones más comunes para que los varones de familias ilustres que no habían recibido una herencia cuantiosa pudieran conseguir el dinero suficiente para su sustento, sin perder su honorabilidad. Los trabajos manuales y el comercio estaban mal considerados en una sociedad clasista y claramente estratificada. Las opciones de las hijas eran más limitadas aún, salvo en el poco frecuente caso de que hubieran sido favorecidas con una generosa herencia. Un matrimonio ventajoso era la única vía para mantener o incluso elevar su condición social. De lo contrario, deberían subsistir con una renta exigua, si la tenían, o tendrían que trabajar como maestras o como institutrices de familias adineradas. Por esta razón, en la época en la que vivió Austen, el matrimonio se consideraba principalmente una cuestión económica y social, un acuerdo entre partes en el que cada una aportaba algún valor, ya fuera dinero, categoría social o al menos belleza y habilidades. Puesto que el matrimonio era el medio más habitual para que las jóvenes se posicionaran socialmente, la educación de estas jóvenes tenía como finalidad principal convertirlas en damas refinadas, adornadas por aquellas características que las hicieran más atractivas para sus posibles pretendientes.
En la época de Jane Austen, la novela era considerada un género literario menor, un simple pasatiempo sin mayores pretensiones que el puro entretenimiento, nada comparable a los profundos ensayos filosóficos o morales, a los tratados de historia o a otros textos académicos. Precisamente por esta supuesta falta de profundidad y erudición, se entendía que la novela era un género apto para que algunas damas desarrollaran sus dotes creativas y escribieran obras sencillas para divertimento y educación de sus congéneres. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sucedieron diversas tendencias literarias, entre las que podemos señalar las novelas de sensibilidad, las novelas domésticas o las novelas góticas. Algunas de estas obras tenían forma de novelas epistolares, aunque poco a poco se fue imponiendo la narración. Los críticos de la época valoraban las obras escritas por mujeres con un paternalismo tolerante, que alababa la delicadeza de la percepción femenina, la buena moral que se ofrecía en muchas de estas obras, o la armonía de las situaciones descritas. Obras menores que en ningún caso podían ser consideradas literatura. Jane Austen fue una profunda conocedora de los movimientos literarios de su tiempo. Desde muy joven tuvo acceso a la biblioteca de su padre y a diversas bibliotecas circulantes, que permitían el acceso a una mayor colección de obras previo pago de una suscripción asequible. Las lecturas de Austen abarcaron un espectro muy amplio que va desde los tratados filosóficos o morales hasta las novelas más exitosas de aquel entonces. Sin embargo, Austen no solo no se avergonzó de su afición por la novela, sino que realizó una fervorosa defensa de este género, de sus lectores y autores, incidiendo en la capacidad de una buena novela para profundizar en la persona y en la sociedad por medio de un estilo más asequible que el de los tratados, a los que solo unos pocos podían acceder. Como se dijo en el apartado anterior, tanto los hombres como mujeres de clase media o alta no podían optar a cualquier trabajo si querían mantener su honorabilidad. La escritura podía ejercerse como entretenimiento en el caso de las damas, sobre todo si estaban casadas y contaban con buenas rentas. Sin embargo, convertirse en una escritora profesional que viviera de los beneficios de sus obras era una tarea más arriesgada socialmente. Por esta razón, algunas autoras optaron por firmar sus obras con un seudónimo para así salvaguardar su identidad. Esta situación fue cambiando durante el siglo XIX, en el que el prestigio de la novela creció paulatinamente y en consecuencia se convirtió en un terreno de difícil acceso para las mujeres. Por esta razón, algunas autoras optaron por ocultarse bajo un seudónimo masculino, como es el caso de Mary Evans, que firmó sus obras como George Eliot, o de las hermanas Bronte, que firmaron sus novelas con los nombres Carrer, Ellis y Acton Bell. Jane Austen no es una excepción a esta regla, y de hecho hizo lo posible para que su labor de escritura no fuera conocida más allá del ámbito familiar. Por ello, Sentido y sensibilidad, la primera de sus obras en ver la luz, fue publicada con la simple autoría de Una dama, by a lady. Esta firma fue utilizada también en las siguientes novelas, aunque con el añadido de la autoría de las obras anteriores. Solo en sus obras póstumas y en las posteriores reediciones del resto de sus novelas apareció el nombre de Jane Austen como autora de dichos trabajos. Jane Austen nació en 1775, en la rectoría de Steventon. Jane fue la séptima de los 8 hijos del matrimonio formado por Cassandra Lee y el reverendo George Austen. Desde muy joven, Jane mostró su afición por la escritura. Sus primeras obras consistieron en relatos cortos, en los que parodiaba los géneros literarios de su época, y que se leían en las veladas familiares del hogar de los Austen. En 1797, el reverendo Austen escribió al editor Thomas Cadell para plantearle la posibilidad de que leyera el manuscrito de la novela First Impressions, que más tarde se publicaría como Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. A pesar de que el señor Austen se ofrecía a correr con los gastos de la edición, la respuesta de Thomas Cadell fue una negativa a vuelta de correo. Más de 15 años después, en 1803, Austen vendió el manuscrito de su novela Susan al editor Richard Crosbie. Sin embargo, el editor nunca publicó dicha obra, que fue recomprada en 1816 por Henry Austen, hermano de la autora, y finalmente publicada de manera póstuma bajo el título de Northanger Abbey. A pesar de estas decepciones, Austen continuó su labor de revisión de sus obras y escritura de nuevas novelas, y a partir de 1811 vio recompensados sus esfuerzos con la publicación sucesiva de 4 de sus trabajos: Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park
y Emma. Jane Austen pasó toda su vida dentro del entorno familiar. Nunca se casó, a pesar de haber tenido algunos breves romances y de haber recibido la propuesta de matrimonio de un joven heredero, hermano de sus mejores amigas. Tanto en sus cartas como en sus novelas, Austen defendió siempre que el matrimonio debía ser un fruto del amor y no del interés económico o social, y esta defensa se vio certificada por su propia actitud. Algunos años después de la muerte de su padre, Jane Austen se trasladó a Chawton, junto con su madre, su hermana Cassandra y su amiga Martha Joy. Fue a partir de este momento cuando se publicaron todas sus obras. En una carta a uno de sus sobrinos, Austen comparó su labor de escritora con el delicado trabajo de un miniaturista que da forma a una pequeña figurita de marfil con un cepillo, cuyos resultados apenas son perceptibles después de horas de dedicación. En otra carta familiar, esta vez dirigida a su sobrina Anna, la escritora afirma que el marco ideal para una novela está compuesto por 3 o 4 familias en una pequeña población rural. Austen no se centra en los grandes temas ni en las pasiones desatadas. Su objeto de estudio es lo pequeño, lo cotidiano, lo que no llama la atención. Con su mirada profunda y detallista, Austen se introduce en el fondo del ser humano tanto en su faceta individual como en su comportamiento social. El tema principal de las novelas de Jane Austen son las personas y las relaciones personales. Austen analiza a cada persona, con su historia y su contexto. No habla de clases sociales, sino de individuos, viviendo en una sociedad con unas normas determinadas que afectan al comportamiento de unos con otros y que en cierta medida condicionan el futuro de cada individuo en función de su contexto social. Las novelas de Austen contienen algunos rasgos de las obras de su tiempo, pero no encajan en ninguna de las corrientes de su época. Austen parte de una síntesis de su contexto literario, pero de inmediato lo supera, dando lugar a un estilo propio, que debido a su carácter polifacético no es fácil encasillar en ningún subgénero de la novela. Quizá la manera más certera de definir las obras de Jane Austen sea diciendo que son novelas de personajes, ya que son los personajes los que hacen avanzar la historia. El hilo argumental es secundario, lo importante son los sentimientos, las emociones, los razonamientos, los vicios, las ilusiones, las luchas interiores y todo el mundo interior de los personajes. Por eso, las obras de Austen han resistido el paso del tiempo y son tan fácilmente adaptables a distintos contextos y formatos. La mirada penetrante de Austen es capaz de descubrir lo mejor y lo peor de la persona y de la sociedad, pero el fruto de este análisis no se plasma en una crítica desabrida contra los vicios sociales, sino en un retrato caricaturesco en el que por medio de la ironía pone de manifiesto las actitudes egoístas y despóticas, las desigualdades sociales y los contrasentidos de una sociedad más preocupada de las apariencias que de la realidad interior de cada persona. Austen no denuncia, se limita a mostrar para que el lector capte la injusticia y se siente interpelado. Austen fue mujer y escritora, y por esta razón centra su mirada atenta en la situación de las mujeres de su época, una situación de dependencia y desprotección que obligaba a muchas jóvenes a acceder a matrimonios por simples motivos económicos o sociales. Austen vivió en primera persona las limitaciones propias de una mujer de su tiempo, pero eso no la llevó a amilanarse o a enturbiar su mirada. Aprovechó sus dotes literarias para crear obras inmortales en las que mostró con claridad las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y para ensalzar la figura femenina como baluarte de la sociedad, por medio de algunas protagonistas que han pasado a la historia de la literatura como algunos de los personajes más emblemáticos. Tal es el caso, por ejemplo, de Elizabeth Bennet, la protagonista de la novela Orgullo y Prejuicio, quien no se deja amilanar por los apellidos de abolengo o las grandes fortunas, y no duda en enfrentarse a miembros de la alta sociedad con tal de defender tanto sus derechos como los de sus seres queridos. Tras la aparente sencillez del estilo de Jane Austen, se oculta un manejo magistral del lenguaje, una asombrosa capacidad para delinear tramas humanas complejas que se desarrollan con una inesperada armonía y una profundidad de análisis difícil de captar en una primera lectura. Austen no se conformó con escribir historias entretenidas, con pasajes románticos y una colección de buenos consejos. Sus novelas están a la altura de los autores de mayor prestigio de los considerados clásicos. El tiempo y los innumerables estudios lo están poniendo de relieve,
Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para lograr que esta autora ocupe el lugar que le corresponde dentro de los estudios literarios. Hace tan solo unos años, las obras de Austen aún no formaban parte del currículum de los estudios literarios de muchas universidades. Los prejuicios frente a las novelas escritas por mujeres y la falta de conocimiento de estas obras provocaron que en algunos ambientes no se valoraran como se debía. Sin embargo, el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio y realza la grandeza del auténtico. Por eso, a día de hoy, no existe otro autor o autora de cuyas novelas se hayan realizado tantas adaptaciones audiovisuales. Las obras de Austen forman parte del patrimonio cultural de millones de personas de distintos puntos del planeta. Jane Austen es un ejemplo del valor de la autenticidad, de la importancia de ser fieles al propio estilo y de seguir el camino que nos ha marcado, a pesar de las dificultades, de los prejuicios, de las desigualdades o de la falta de recursos. Las obras de Austen no solo nos ponen en contacto con una sociedad pasada de un momento histórico concreto, sino que nos ayudan a profundizar en lo que significa ser persona. Leyendo a Austen, volvemos a lo original, a lo auténtico, a lo que nos une al resto de la raza humana, a nuestras imperfecciones y a nuestras capacidades. Austen nos marca el camino para alcanzar la felicidad en un mundo imperfecto, pero cada vez más justo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.